Amigo, usted que está allí escuchando y viendo, quiero darle un saludo muy especial y quiero solicitar una vez más lo que hace poco le pedí. Me gustaría saber cuál es la experiencia que usted está teniendo en su vida cristiana. Si usted realmente ha experimentado en su corazón lo que significa el perdón de Dios. Si usted ha creído lo que dice el Señor. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de un tema que posiblemente a usted le podría causar una impresión un poco rara. Y quiero decirle lo siguiente, tome en cuenta esto. El Señor, cuando perdona al pecador, pero no perdona el pecado. Parece raro, ¿verdad? En la Biblia se nos dice en forma concreta que Dios perdona los pecados, pero en realidad los pecados no pueden ser perdonados. Quien puede ser perdonado es el pecador. Y quiero invitarlo a abrir su Biblia en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 5, los versículos 6 al 8. Nos dice el apóstol, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo que nosotros lo necesitamos entender y vamos a ilustrar esto de una manera interesante para poder entender mejor esta premisa de que Dios perdona al pecador, no perdona el pecado. Yo soy pastor y una vez tuve que salir corriendo, tomar el carro e ir por la carretera a una velocidad que estaba fuera de los límites de lo que se permitía. Después de algún tiempo, un auto patrullero vino atrás, me hizo parar y luego entonces el patrullero, el guardia, el policía me pidió los documentos y cuando supo quién era, él cambió de actitud porque primariamente él me trató bastante mal. Él dice, disculpe, pero yo pensé que se trataba de un carro robado. Pero cuando él supo que yo estaba yendo para no llegar tarde a un funeral, entonces él me dijo, yo no sé qué hacer con usted, porque si yo lo multo a usted, posiblemente mañana en el periódico salga que usted fue multado y usted va a quedar mal con sus feligreses. Y además la multa prácticamente no es necesaria, ya que en este momento yo sé por qué usted está corriendo. Por supuesto que esa noticia fue muy buena para mí. Y el hombre me dice, vaya tranquilo y que le vaya bien. Pero yo le quiero decir que este policía no actuó como Dios actúa. Porque Dios no actúa de esa manera. El apóstol San Pablo en el capítulo 6 de Romanos y el versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué hace Dios cuando el pecador cae? El Señor Jesús no cambia su ley. La ley se tiene que cumplir. El Señor no dice, bueno, como tú has pecado por una emergencia, entonces ya, ándate tranquilo. No. El Señor realmente tiene una ley que no se puede cambiar. El pecador tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Cuando Adán y Eva pecaron,
Dios podía haberle dicho a Eva, tú fuiste engañada, entonces no hay problema. Y cuando Adán pecó, posiblemente Dios podía haberle dicho a Adán, bueno, es que como tú amas tanto a tu mujer, entonces no hay problema. Imagínense ustedes si eso hubiera sucedido. Eso quiere decir que la ley de Dios prácticamente habría sido abrogada y Jesús no tendría que haber venido a morir para que el ser humano pudiese ser liberado de la culpabilidad del pecado. Para que nosotros lo entendamos mejor, ¿qué tendría que haber hecho el policía? El policía tendría que haber dado una citación, una papeleta, un ticket, como usted le llame, para pagar la multa. Porque la ley en realidad se violó. Y el policía, al perdonar, al disculpar al transgresor, está yendo en contra de la ley del país, porque la ley del país dice que a cierta velocidad se debe ir y como se va a mayor velocidad, eso es transgresión de la ley. Después de recibir ese ticket o esa papeleta, hay que ir a la corte. Y el juez da dos opciones. O pagas la multa y si no tienes dinero, entonces vas preso. Y cuando el juez da su sentencia, entonces el policía tenía que haber hecho lo que Dios ha hecho. Al no tener yo dinero para pagar la multa, se habría adelantado él, habría sacado su billetera y habría pagado la multa. Entonces, en ese momento, el policía habría hecho lo que Dios hace. En primer lugar, cumplir la ley y en segundo lugar, liberarme de lo que tenía que pagar. El cielo hizo eso. El Señor Jesús vino a este mundo. Por eso dice el apóstol San Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, cuando el ser humano fue condenado a muerte, Dios no cambió su ley, no. Dios dio la solución para que el ser humano fuera perdonado de su pecado. Pero Dios no cambió su ley. En otras palabras, el pecado sigue siendo pecado. Pero el pecador puede recibir el perdón porque alguien pagó la deuda de ese pecado. Y ese pecado se pagó en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol San Juan, en su primera carta dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es algo que nosotros muchas veces no lo logramos entender. Porque a veces pensamos, Dios ya me perdonó mi pecado. Y el pecado ya desapareció. Es verdad, para mí ya no tengo más deuda, pero alguien pagó mi deuda y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros también tenemos que entender que la ley de Dios sigue vigente, porque si no hubiera ley no habría pecado. Si el Señor Jesús hubiese disculpado a Adán y a Eva, entonces se habría perpetuado la transgresión. Y eso no es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el Señor Jesús se ofreció voluntariamente para poder pagar la deuda del pecado. Y eso a nosotros nos ha liberado de pagar lo que nos correspondía. Mis estimados amigos, esto me gustaría que lo tuviéramos muy claro. Y yo quiero compartir con ustedes una cita que la encontramos en un hermoso libro llamado El deseado de todas las gentes, en la página 711, y dice así: si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás.
pero la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz en lugar de eso. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor Jesús tuvo que pagar para librarnos a nosotros de ese pago. El Señor Jesús nos dio la opción de ser perdonados de nuestros pecados. Por eso, el Señor perdona al pecador. El pecado no es perdonado. El pecador es perdonado. Porque si el Señor perdonara el pecado, entonces resulta que no habría ley. El policía a mí me perdonó mi pecado, pero la ley él no la valoró. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, recalco para que quede claro en nuestra mente, el Señor Jesús perdona a los pecadores, pero Él tuvo que cargar con la deuda del pecado. Que Dios nos ayude a entender esto y vamos a seguir explicándolo más adelante para que pueda clarificarse mucho mejor. La obediencia a la ley es muy importante en este asunto. Oremos juntos para que el Señor nos ayude a entender esto. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque hay perdón para nosotros, porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para no cambiar la ley, para que esta ley eterna continuara vigente. Pero te damos gracias porque a pesar de que nosotros somos pecadores, el Señor Jesús, al dar su vida por nosotros, nos dio la opción de ser perdonados de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados amigos, mientras más entendamos el amor de Dios por nosotros, nuestra vida será más de acuerdo con la voluntad del Señor. Mientras más nosotros estudiemos su palabra y entendamos cuán grande es el amor de Dios, nuestra vida se adecuará cada vez más a su voluntad. El Señor Jesús dijo muy claramente, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese de tal manera es que el amor de Dios es tan grande que aunque no lo entendemos, está a disposición nuestra. Aprovechemos el amor de Dios y seamos obedientes a su palabra. Hagamos su voluntad para la gloria de nuestro Dios. Que Dios lo bendiga.